Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, días o noches, como siempre les digo. Aquí estamos terminando la parte esta que estamos hablando del apóstol Pablo en Hechos 9, del 1 al 6, de cómo se convirtió. Dijimos que Pablo fue confrontado con muchas cosas. Una de ellas, de las que ya vimos varias, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo Pablo fue confrontado con su orgullo. En el verso 4 dice, y cayendo en tierra. Y no es solo la caída física, sino que a Saulo de Tarso y luego convertido en Pablo, esto le valió grandes cosas, le representó varias cosas, no le valió, discúlpeme, un cambio de posición espiritual. Dios lo llevó del orgullo a la humillación, porque a veces el mucho conocimiento nos lleva a un orgullo extralimitado que nos hace creer que nadie nos puede enseñar absolutamente nada. Lo llevó a que se le despertaran los oídos espirituales y no tuvo que ir precisamente a los sacerdotes, quiero decir, no tuvo que hacer las cosas legales, no que no tuviera que hacer las cosas que pedía la ley, no la tradición, pero la revelación nos permite oír a Dios antes que a los hombres. La revelación nos pone en una posición de escuchar fina y claramente la voz de Dios. Pero oír una voz inefable, dice la Escritura, que no se puede explicar o que no se puede expresar con palabras. Me gusta mucho esto, según 2 Corintios 12:4, también nos permite responder, también nos permite hacer las cosas que tenemos que hacer, también nos permite mirar de otra manera, también nos permite entender, también nos permite tener una actitud. De manera que la revelación de Cristo a nuestras vidas nos va a llevar a humillarnos, a escucharle, y me gusta mucho lo que voy a decir, a responderle, porque a veces lo escuchamos, lo oímos, pero no le respondemos en las maneras y en las formas que Él quiere que le respondamos. El apóstol Pablo también fue confrontado con el conocimiento que él decía tener de Dios. Dios le habló y él no supo identificar quién le hablaba. Su respuesta es, ¿quién era el Señor? Qué interesante que quien dice conocer a Dios no sabe identificar quién es, no sabe identificar su voz. Sus ovejas oyen su voz, dice la Escritura. A mí eso me mata, porque Dios sí le llama por nombre, Dios sí lo conoce, Él sí nos conoce a nosotros no a Él, no escuchamos su voz, no la entendemos, no la oímos. Dios pregunta directamente, ¿por qué me persigues? Pablo tampoco supo responder, no sabía por qué lo perseguía, más que esa necesidad, yo creo, imperiosa de conocerlo, y él la transformó en persecución, no sé, se me ocurre a mí. Y luego su respuesta es, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? A la respuesta de ¿por qué me persigues? Es ¿quién eres, Señor? Mostrando esto, la tradición nunca nos lleva a un conocimiento de Dios, la tradición nunca nos lleva a un lugar donde podamos entender quién es Dios. Tenemos que tener su revelación. Es ese momento de la revelación que tiene Pablo, es una revelación personal de Jesús. Ahí no se puede uno resistir, ahí todas las defensas, ahí todos los artilugios, ahí todos los pensamientos sucumben. Eso es lo que da origen a la conversión, cuando te encuentras personalmente con Él y no hay manera de entender qué es esto, qué me está pasando, qué tengo, qué hay, ¿no? Ahí es donde la tradición muere, ahí donde la costumbre muere, ahí donde la religión se acaba. Pablo está mostrando respeto, está mostrando rendición y está mostrando reconocimiento a Jesús. La revelación siempre nos va a llevar a conocer a Jesús y a responder correctamente a eso que Jesús está revelando a nuestras vidas. En el versículo 5 de este pasaje que estamos estudiando de Hechos, uno de los factores de cambio de Pablo fue este velo que se le quitó, esto que nosotros guardamos porque así fueron nuestros papás y así fueron nuestros amigos y así es la sociedad, y de repente viene un cambio y un velo se quita y hay un entendimiento que va más allá. Y luego dice la Biblia que él, temblando y temeroso, quitando Dios toda agresividad, quitando Dios toda seguridad personal, Jesús lo lleva a ser dócil, Jesús lo lleva a sujeción,
lo lleva a depender totalmente de Él. En la siguiente pregunta, aquel hombre que todo lo sabía a nivel letra pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Cómo me gusta ese doblegarse de Pablo ante la revelación. Cómo me gusta la tradición. No me gusta la tradición, pero me gusta ver cómo la tradición ante la revelación no tiene otra cosa más que ser quebrantada. Hay cosas que nosotros hacemos tradicionalmente, y yo te sugeriría que le pidieras a Jesús: revélate a mí, para saber si tengo que quebrantar algo de todas las cosas que hago y que a veces creo.